Bendiciones en el nombre de Jesús. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios de la gloria, amado. ¿Por qué solamente en la Iglesia Cristiana Católica se reconoce a la Virgen María como madre de los cristianos? Solamente en la Iglesia Cristiana Católica se venera a la Virgen María como nuestra madre. Fuera de esta iglesia hay muchos grupos autodenominados cristianos, pero que no reconoce a la Virgen María como su madre espiritual. Reconocen como la madre de Jesús, pero no como la madre de Dios. Pero la Iglesia Cristiana Católica en el año 431, en un concilio de Éfeso, reconoció a María como la Theotokos, la madre de Dios. Así, aquellas personas, aquellos grupos cristianos que no reconocían a María como la madre de Dios, eran considerados herejes, eran considerados como malditos. Este dogma fue declarado bajo anatema. Aquel que no reconoce a María como la madre de Dios es considerado maldito. No por María, sino por Jesús. Porque si uno no reconoce a María como la madre de Dios, está negando la divinidad de Jesús. Porque Jesús es Dios. Antes de hacerse hombre ya era Dios. Dice la palabra en San Juan capítulo 1 versículo 1 que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y este verbo se hizo carne por medio de María, pero sin perder su divinidad. Se unió este Dios con la carne de María. Y este Dios sigue siendo Dios en el vientre de María. Este Dios sigue siendo Dios cuando nació de María. Nunca perdió su divinidad. La humanidad de Jesús no se separa con su divinidad. Por eso la llamamos a María, Madre de Dios. No porque María haya creado a Dios, sino que Dios se posó en el vientre de esta mujer. Por eso la palabra dice en San Mateo capítulo 1 versículo 23 que la Virgen dio a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros. Esta Virgen dio a luz al Dios que vino junto a nosotros. Por eso Isabel, en San Lucas capítulo 1 versículo 43, llena del Espíritu Santo, exclamó a grande voz: ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor, la madre de mi Kyrios? Isabel, por medio del Espíritu Santo, habló y reconoció a María como la madre de su Señor. Santo Tomás reconoce a Jesús en San Juan capítulo 20, versículo 28 como su Señor, así como Isabel reconoció a Jesús como su Señor, estando aún en el vientre de la Virgen María. Pero Tomás puso otra palabra. Además del Señor reconoce a Jesús también diciendo: y Dios mío. Entonces María es la madre de este Señor y de este Dios. La palabra lo llama en San Juan capítulo 2 versículo 3 a María como la madre de Jesús, y Jesús es Dios, amado. Y este Dios, el Dios con nosotros, fundó una iglesia. La encontramos en San Mateo capítulo 16 versículo 18 cuando fundó su iglesia. Y esta iglesia es invencible. Esta iglesia Satanás no puede destruir, no puede desviar, no puede hacer nada contra esta iglesia y por esta iglesia. Por eso esta iglesia debe permanecer hasta el final. Y Jesús está con esta iglesia hasta el fin. Mateo 28:20. Y esta iglesia dice, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Cristo es cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amado, en Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Si Cristo es cabeza de la iglesia, los miembros de esta iglesia pertenecen al cuerpo de Cristo. Y Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Es decir, Romano dice en su capítulo 5, verso 12, que hay muchos miembros, muchos cristianos, pero forman un solo cuerpo, es decir, una sola iglesia. No existe dos iglesias, ni tres, ni cuatro. Hay una sola iglesia que Jesús había fundado.
y la cabeza de esta iglesia que Jesús mismo fundó, Él es, dice la palabra. Y si esta cabeza, amado, que es Jesucristo, nació de una mujer llamada María, su cuerpo tiene que nacer también de esta mujer en forma espiritual. Amado, Jesús nos ha hecho hijo de Dios. Jesús, cabeza de la iglesia, le dio por padre a Dios a su miembro. Eso dice la palabra. En San Juan capítulo 1 versículo 12, el que cree en Él, Él le concedió el privilegio de ser hijo de Dios. Jesús no concede ser hijo de Dios, es un privilegio. Jesús nos ha hecho padre, nos dio un padre a Dios. En San Juan capítulo 20 versículo 17, le dijo a María Magdalena: ahora me subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Ahora ve y dile a mis hermanos. María Magdalena se fue y le contó a los discípulos. Los hermanos de Jesús son los discípulos, amado. Y estos discípulos de Jesús tienen por padre a Dios. Y nadie puede ser hijo teniendo solamente papá. Un hijo es hijo si tiene papá y si tiene mamá. ¿O acaso vas a encontrar en el mundo un ser humano que exista solamente teniendo papá sin que tenga mamá? No tiene sentido lógico. Por eso Jesús nos da padre y también madre. ¿Dónde Jesús había dado madre a la iglesia, a su discípulo? La encontramos en San Juan capítulo 19 versículo 26. Jesús, que había dado padre a los discípulos, ahora le está dando madre. Y dice la palabra: cuando Jesús vio a su madre y con ella al discípulo a quien él quería mucho, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Amado, el discípulo amado de Jesús, ¿quién es? Todos somos nosotros, los cristianos. Los discípulos, quien Jesús ama mucho, son los cristianos. Pero estos discípulos ha heredado una madre de Jesús. El mismo Jesús le había dado al discípulo amado una madre. Y además, en el versículo 27 dice: cuando le vio al discípulo a quien él quería mucho, le dijo: ahí tienes a tu madre. Amado, este discípulo a partir de ese momento la recibió a María a su casa. Si tú eres discípulo de amado de Jesús, Él te está diciendo: ahí tienes a tu madre. Él no te está diciendo: ahí tiene a María. Te está diciendo: ahí tiene a tu madre. Y todo aquel que es discípulo amado por Jesús recibe a María por madre. Y no solamente recibe por madre, sino que le lleva a su casa. Por eso la primera iglesia la encontramos, que todos son los discípulos del Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14, la iglesia que nació en el Pentecostés, le tenía a la madre de Jesús siempre en su reunión, siempre en su oración. Y si tú no le tienes a esta mujer por madre, no eres discípulo de Jesús. Si tu iglesia no tiene a esta mujer en su reunión, no es iglesia de Jesucristo. La palabra lo confirma. Amado, y los descendientes de esta mujer, en primer lugar, la descendencia. Dice Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, que el dragón se puso enfrente de esta mujer que iba a dar a luz al hijo, en cuanto naciera, para devorarlo. En el versículo 5, nació el hijo de la mujer, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. ¿Y quién es el que gobierna a todas las naciones? Es Jesucristo. ¿Y de quién nació? ¿Cuál fue esa mujer de quien nació este rey que domina todo el mundo? Es María. Entonces, amado, dice en ese mismo verso de que este hijo fue llevado hasta el cielo, ante el trono de Dios. En el versículo 15, el dragón persiguió a la mujer que dio a luz al hijo. Entonces, esta mujer que dio a luz al hijo, el que iba a dominar a todas las naciones, es María. Ahora el dragón está persiguiendo a esta mujer, pero no pudo nada hacer contra ella. Entonces la palabra dice en el versículo 17, con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella. Todos los que son hijos de esta mujer
es perseguido por el dragón, es perseguido por Satanás. Entonces, los discípulos verdaderos que recibió por madre a esta mujer, que son los cristianos verdaderos, los que permanecen en la iglesia de Jesucristo, son perseguidos por Satanás, porque son hijos de la mujer llamada María. Dice la palabra, contra aquellos que obedecen los mandamientos y siguen fieles al testimonio de Jesús. Aquellos, amados, que obedecen y siguen fieles. Porque muchos dicen obedecer, pero no siguen en este grupo, abandonan esta iglesia, que permanecen fieles a la iglesia, al mandato, al mandamiento, a la enseñanza de Jesús. Los que permanecen, los que siguen en este grupo, son los hijos de la mujer. Y ellos hoy dicen a María madre. Y los que salen son aquellos cobardes que abandonaron la iglesia de Jesús. Y por eso nos lo llaman a María mamá. Que Dios bendiga tu vida. María es tu madre si eres discípulo de Jesús. María es mi madre.